chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su casa. Mi nombre es Susana Rodríguez Monroy y soy la docente encargada de impartir la materia de Historia del Mundo en primero de secundaria. El día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes un tema muy interesante referente al derecho de justicia internacional denominado la Corte Penal Internacional. Pero antes de ahondar un poquito más al tema, vamos a retomar ciertos antecedentes que fueron importantes para que precisamente se pudiera establecer esta corte, ¿ok? Fíjate bien, vamos a recordar, chicos, que al término de la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas. Por desgracia, la gran mayoría de estas víctimas eran civiles que murieron no solamente por el ataque del ejército, por el fuego cruzado, por las persecuciones, por el genocidio, sino también por la hambruna, por la pobreza extrema y la pérdida de hogares que tuvieron a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente existieron grandes crímenes que se cometieron en este periodo, como fue el Holocausto provocado por la Alemania nazi, también el bombardeo de Nagasaki y Hiroshima, así como toda la serie de experimentos que se realizaron con los seres humanos por parte de Japón y de Alemania, así como precisamente el ataque químico de China, entre otros, que habían arrastrado al mundo a tener graves consecuencias políticas, económicas y sociales. De igual manera, se había pensado que se tenía que hacer justicia, no se podía quedar el mundo con los brazos cruzados ante tales atrocidades, y es por eso que se solicitaba que deberían de comparecer ante tribunales internacionales todos aquellos responsables de estos bombardeos, de estos crímenes, porque estaban amenazando la paz, el bienestar y la seguridad de la humanidad. Dado a esto, surge precisamente la iniciativa de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a leer un poquito los antecedentes que dieron origen a esta Corte Internacional. Precisamente surgen los tribunales de Nuremberg y Tokio para juzgar a aquellas líderes nazis, podríamos decirlo así, que cometieron estos crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue el primer antecedente. Después, la Organización Mundial de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, consideró por primera vez la posibilidad de verdaderamente establecer una corte internacional con la participación de todos los países aliados de manera permanente para enjuiciar a todos aquellos que hubieran cometido genocidio, crímenes de lesa a la humanidad, así como también los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Esto se estableció en 1948. Posteriormente surge lo que es la Convención y Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, precisamente en el mismo año que establece la ONU esta preocupación. Pero el factor determinante que dio origen tal cual ahorita a la Corte Penal Internacional fue la guerra de Yugoslavia librada en 1991, en donde murieron más de 100,000 personas, fueron exterminadas, y también el genocidio que ocurrió en Ruanda en 1994, como vemos aquí las imágenes. Pero para entender un poquito más y ya entrar a fondo a lo que es la Corte Penal Internacional, vamos a entender qué es un crimen. Un crimen, chicos, es un delito. Es aquella acción cometida hacia otra persona con el ámbito de lesionarla, de herirla gravemente o incluso provocarle la muerte. Algunos nos hemos preguntado, ¿se puede juzgar a una persona que haya cometido, por ejemplo, un genocidio, un crimen de guerra, un crimen que lesa a la humanidad? Sí, y es precisamente por ello que surge la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a todos aquellos individuos que han sido acusados de cometer genocidio, crímenes que lesan a la humanidad y crímenes de guerra, entre otros. Precisamente esta Corte Penal Internacional surge el 17 de julio de 1998 y se encuentra ubicado en La Haya, en los Países Bajos, y precisamente se rige bajo el Estatuto de Roma. Pero, ¿cuáles son los crímenes competencia de la Corte? Tenemos el primero, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa a la humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Estos últimos, chicos, todavía están sujetos a regulación por parte de la Corte Penal Internacional, pero vamos a conocer qué es un crimen de genocidio. Un crimen de genocidio, chicos, va a ser todo aquel que realice actos perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente a un grupo étnico, a un grupo racial o a un grupo religioso, como por ejemplo lo que sucedió en el Holocausto. Los crímenes de lesa de la humanidad son cualquiera de los actos que se cometen por parte de un ataque generalizado contra una determinada población civil con el conocimiento de dicho ataque. Ejemplo, tenemos la esclavitud, tenemos la persecución, tenemos la tortura o tenemos la desaparición forzada de personas. Y el último, que vendría a ser los crímenes de guerra, que son aquellos actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidos en los convenios de Ginebra y de La Haya, ¿ok? Hasta aquí espero que vayamos bien. Esto es de forma muy general, chicos. Es un tema muy interesante que me gustaría mucho que tú poco a poco lo fueras aunando. Pero te voy a dar ¿qué tipo de sanciones son las que establece la Corte Penal Internacional a aquellas personas que cometen estos crímenes? Bueno, la Corte Penal Internacional no puede dictar condenas de muerte, no puede acusar a alguna persona o dictarle la pena de muerte, pero sí puede imponer largas penas de cárcel de hasta 30 años o incluso cadena perpetua en casos de extrema gravedad y de forma excepcional. También puede imponer multas y decomisos, entre otras medidas. Te voy a dar un dato un poquito peculiar. Dice, Tomás Lubanga fue un líder del Congo que precisamente fue la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional y así como también fue la primera en ser juzgada. ¿Por qué? Porque esta persona cometió el enrolamiento y utilización de niños para participar en un conflicto armado y él fue sentenciado a 14 años de prisión. Me encantaría muchísimo que tú pudieras investigar qué otras acciones ha aplicado la Corte Penal Internacional para poder sancionar estos crímenes de guerra y que esto no se quede sin ningún tipo de pena. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a una persona este tipo de crímenes, sino nos afecta a toda la humanidad. Por mi parte es todo el día de hoy. Espero que esta pequeña cápsula informativa te haya sido de utilidad y te dejo con esta pequeña frase. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Me dio mucho gusto saludarte el día de hoy. Que tengas una excelente tarde y estoy a tus órdenes.